buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectaros hoy a esta sesión de 3x30, 3 coaches en 30 minutos. Nuestro capítulo 4, que vamos a hablar hoy de lo que es el arte de influir en los demás. Hoy tenemos con nosotros, 3 conexiones bastante remotas, pero eso es la parte bonita de la conexión digital. Por un lado tenemos con nosotros desde Lima, Perú, a Gaby Gadea. Buenas tardes, Gaby, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y todo tu conocimiento con, pues casi las 20 personas que tenemos ahora mismo en línea escuchándonos. Gaby es gerente general de un reconocido hotel, así que imaginaros a nivel de liderazgo todo lo que nos va a poder transmitir hoy. Y además es coach de vida y liderazgo, que yo creo que es una de las cosas que, pues que cada uno de nosotros siempre podemos aplicar en nuestro día a día. Así que, Gaby, muchísimas gracias de nuevo y encantada de tenerte con nosotros en esta serie de 3x30. Un placer. Gracias. Y tenemos por otro lado a Fernando Cuevas, a Fer, a los amigos, para aquellos que queráis entrar en contacto directo con él. Fernando se está conectando desde Barcelona, un poquito más cerca de mí, que ahora también os comentaré. Es psicólogo organizacional. Os aseguro que no está para nada loco. Un poquito, nada más un poquito. Lo necesario, lo justo necesario. Fernando tiene especialización en lo que es en intervención de equipos y habilidades de liderazgo y además, pues trabaja con su propia empresa que se llama Better 360 Online, que, os recomiendo si tenéis un tiempo después que lo consultéis. Y pues Barcelona, Lima y Altea, en Alicante, que es donde estoy ubicada yo, que está más cerquita de la costa mediterránea. Y yo soy Carolina Martín de Corpas, es mi marca. Soy psicóloga también, quizás un poco más desubicada que Fer, pero bien también. Y trabajando de las personas desde la psicología y el coaching especializado en lo que son las relaciones, las parejas, el desarrollo personal y pues también del mundo hotelero. También deciros que los 3 venimos del mismo sector, del mundo del turismo y la hostelería, que nos permite afrontar cada día de una manera diferente. Así que hechas las presentaciones, vamos a empezar con la primera pregunta que yo quería hacer a ambos, y es que en estos tiempos de influencers, ¿quién ha sido alguien que vosotros no conozcáis, Gaby o Fernando, que no conozcáis personalmente, pero que hayan tenido una influencia importante en vosotros? ¿Algún influencer que podamos compartir aquí con la audiencia? Uh-huh. Gracias, Caro. Un placer de estar con todos ustedes el día de hoy. Feliz mañana para los que se conectan de este lado del mundo y del otro lado, pues feliz tarde. En mi caso, en esta pandemia me he dedicado a leer, les cuento, y a seguir mucho a Bob Proctor, ¿no? Y se los recomiendo, y cada vez que yo lo leo y aprendo más y más de lo que él va enseñando, me convenzo de verdad de lo mágico que es nuestro cerebro, ¿no? Y lo poderoso que son nuestros pensamientos, ¿no? Y son tan fuertes que nosotros deberíamos aprender un poco más realmente a cómo manejar esta energía para que siempre funcione a nuestro favor. Así que para mí eso ha sido revelador en la pandemia. Okay. Muchas gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Y Fer, ¿qué nos puedes contar? Pues yo iba a decir la vecina rubia, que es una influencer súper famosa del mundo, pero aquí como ya Gaby subió el listón, pues okay. Lo tendré que subir yo un poquito y decir somos que... serios, pues. Esto es serio porque la verdad que lo que dice es súper bien, pero yo estoy completamente obsesionado con todo lo que escribe Mark Manson. Es un poco sensacionalista en los títulos que le pone a las cosas, como para que a uno lo invite a leerlo. En este sentido,
que le puso el sutil arte de que todo te importe una pip, ¿verdad? Pero que al final de cuentas te dice mucho de prioridades, te dice mucho de cosas muy prácticas. Yo en mi coaching soy bastante práctico, me gusta dar cosas, y entonces Mark Manson está siendo alguien importante en mi manera de pensar ahora, un gran influencer en mí. Okay. Caro? Muy bien. Pues muchas gracias. Yo la verdad es que más que de libros he pasado en este tiempo al audiolibro. O sea, he descubierto en este periodo también esto, pues nuevas herramientas, ¿no? Entonces, todo lo que son las herramientas de audiolibros me han permitido acercarme más a expertos en lo que son el tema relacional, ¿no? El tema, yo creo que la persona... las personas no somos personas si no tenemos redes o conexiones, y hablamos de relaciones personales o profesionales, y a nivel de relaciones personales hay 3 personas o 3 mujeres además que me han impactado positivamente por ese enfoque que tienen, que sería Silvia Congost, Silvia de Béjar o Nayara Manero. Las 3 trabajan temas de sex coaching y relaciones, quizás un poco alejado del mundo empresa, pero es que no estaríamos en la empresa si no tuviéramos vida privada. Así que, bueno, pues ahí el puente, me he dedicado mucho a inspirarme en ellas y unir pues todo lo que he sabido en este tiempo. Así que, bueno, ahí lo dejo. Veo que son influencers muy variados, ¿no? Y muy variopintos. Así que, bueno, pues cada uno que coja de la ensalada lo que le sirve y vaya explorando por su cuenta. Pues muy bien, y pasando a la siguiente pregunta, cuando hablamos de un líder en cualquier ámbito humano, ¿cuáles serían esos hábitos que tienen o esas tácticas que tienen que usar aquellos que logran influir, comprometer y persuadir a otros? ¿Cuáles serían esos hábitos o tácticas desde tu punto de vista, Fernando? Yo lo principal que quiero hacer la diferencia para empezar está en la influencia a corto plazo y a largo plazo, ¿sí? Yo creo que todos podemos influir a alguien un poco de una manera manipulativa, si lo queremos ver así, y hay alguna gente que es muy buena, pero lo que estamos hablando, lo que estamos tratando de hacer es esta influencia a largo plazo en construcción de relaciones. Entonces, basado en esta misma idea, el espíritu de servir, ese hábito de servir, de hacernos útiles a otros, de preguntarle a la gente qué le interesa saber, cómo le podemos ayudar y luego genuinamente ayudarlo, es lo que nos va a comprar, digamos, un poco esas monedas de influencia a largo plazo. El gran escritor digamos, del arte de liderazgo gerencial, Zig Ziglar lo dice perfectamente en una frase que la voy a leer porque me parece que lo explica perfectamente. Puedes conseguir todo lo que quieras en la vida siempre y cuando ayudes a suficientes otras personas a obtener lo que ellas quieren. Entonces, esta idea de ganar, de escuchar, de ser empático, de buscar soluciones que a largo plazo sean buenas para todos y no solo lo que me conviene aquí, yo creo que le da un giro a la idea de influir para hacerlo algo más duradero y algo que tenga más profundidad. Ese para mí es el hábito número 1, servir. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias. La verdad es que no había escuchado, bueno, esa frase tan poderosa, pero al final sí, es ese sumar y ganar, ¿no? Es como ir haciendo esas montañitas con esos pasos pequeños o esas tácticas pequeñas que vamos implementando. Y la misma pregunta para ti, Gaby. Lo que pasa es que voy a intentar influir, espera un segundo, telemáticamente, con mi pantalla, que no sé si estáis viendo ahora. ¿Me estáis viendo? Sí, sí se ve. Vale, entonces la pregunta para ti tiene una influencia visual, ¿vale? Sí, tiene una influencia visual, y porque para mí una de las, digamos, de las cosas más importantes como un líder y para poder influenciar es predicar con el ejemplo. ¿No es cierto? Un líder tiene que ser capaz de hacer todas aquellas cosas que le pide a sus equipos, a sus colaboradores, a sus colegas que hagan. ¿No es cierto? Uno puede ser supervisor, puede ser líder, puede ser gerente, porque tienes la autoridad en el cargo ganado, ¿no es cierto? Y porque así lo dice, pero uno también tiene que de cierta forma ganarse esa autoridad con su equipo, ¿no? Con el ejemplo, ayudándolo, apoyándolo, escuchándolo, estando ahí también en el campo de batalla, ¿no es cierto?, con ellos mismos para ganar justamente esa autoridad. Para mí también este líder tiene que ser lo suficientemente osado,
para poder tomar la iniciativa en muchas cosas, dar ese primer paso que a veces el equipo está esperando, ¿no? Se da de repente a veces una instrucción o está sucediendo algo y todo el mundo voltea a mirarte. Entonces uno también tiene que ser lo suficientemente osado, con conocimiento también entre paréntesis, para poder tomar esa iniciativa, para poder dar ese primer paso y dar esa seguridad, ¿no es cierto?, que el equipo está necesitando para poder seguir adelante, ¿no? Y para mí va un poco de la mano con lo que acaba de decir Fernando también, porque de ese modo influencias a tu equipo, no solamente a que hagan las cosas, sino que a que les quede eso como ejemplo para que cuando ellos sean líderes y sean estos influencers más adelante de sus propios equipos, también hagan lo mismo, ¿no es cierto? Y que aprendan esa forma. Okay. O sea que digamos que sería el primer paso para contestar a la primera pregunta. Uh-huh. Muy bien. Muy bien, pues creo que la ilustración, Gaby, que nos ha llevado pues eso, muy visualmente a lo que es el concepto que, bueno, pues que tú comentabas, ¿no? De esos hábitos o tácticas de liderar. Mira, estas cosas del directo. Nunca suena el teléfono en mi casa y suena ahora, ¿no? Entonces, bueno, está lejos, así que os informo que no me voy a levantar a recogerlo ni a silenciarlo. Pues bueno. Bien, pues... No sonaba desde el 2005, ¿no? Tenía señales de humo antes, ¿sabes? Bien, bueno, pues con los hábitos y con las tácticas que si puedo compartir con vosotros, yo añadiría a las dos contribuciones es... bueno, yo cuando pensaba en esta pregunta pensaba en personas que me habían podido inspirar a mí, ¿no? Desde el punto de vista de lo que yo he podido recibir de personas que me han ayudado a estar donde estoy. Y hay una persona en concreto con la que sigo teniendo la fortuna de trabajar que dice que, bueno, pues que el hábito, la táctica de un líder se resume en quitar las piedras del camino. En que un líder está para solucionar y ponerse a disposición de los demás con una pregunta muy poderosa que es ¿en qué te puedo ayudar? O sea, algunas veces creo que en ese influir y en ese liderar a los demás, cuando nos abrimos y nos ofrecemos, pues damos esa confianza y ese respaldo que los equipos muchas veces necesitan y que además también, yo siempre digo, ¿no? Nosotros también necesitamos cuando iniciamos nuestro recorrido, ¿no? Entonces, ese no castigo por errores que cometemos, ese símil que comentaba Gaby de liderar con el ejemplo, lo que estaba comentando Fernando de, bueno, pues de una visión más a largo plazo, ¿no? De ir sumando, creo que se resume muy bien con lo que yo he tenido la fortuna de aprender de esta persona. Y viendo que tenemos silencio telefónico, voy a pasar a la tercera pregunta, voy a hacerla contigo, Gaby, para enfocarme contigo. Y la pregunta dice, uno de los retos principales para cualquier persona es tener influencia en otros sobre los que no tienes ninguna autoridad. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden seguir para lograrlo? Gracias, Caro. Bueno, mira, fíjate que a veces nosotros no nos damos cuenta muchas veces la tremenda responsabilidad que nosotros tenemos en nuestras manos, ¿no? Cuando trabajamos con gente, cuando trabajamos con equipos, ya sean colegas, subordinados, etcétera, nos convertimos literalmente en influencers, ahora que está tan de moda esa palabra. Tenemos prácticamente en nuestras manos la vida profesional de muchas personas y muchísimas veces también hasta la vida personal de estas personas con las que compartimos espacios de trabajo, ¿no? Porque son tantas horas que no solamente conversas de trabajo o ves que alguien llega de repente cabizbajo y le preguntas qué pasa, cómo estás y ya empiezas a entrar en otro terreno. Entonces, todo el tiempo nos están viendo, nos están mirando, nos están admirando o de repente nos están criticando, ¿no es cierto? No sabemos, pero como sea, nos están siempre viendo cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos vemos y cómo actuamos, ¿no es cierto? Y para mí, justamente en este cómo,
actuamos es justamente donde está esta sutileza del líder o de cómo nosotros podemos influenciar en las personas. Para mí, hay que tratar a todos siempre con respeto, pero sobre todo hay que tener el tiempo de poder enseñar. Yo siento que cuando las personas sienten que tú les estás sumando valor a su vida de alguna forma, ya sea profesional, personal, ya sea con una guía, con un consejo, con un tip, enseñándoles cómo se hacen las cosas, regalándoles tiempo, escuchándolos, ¿no es cierto? Cuando la gente siente que tú le estás sumando valor de alguna forma, se comprometen contigo, ¿no? Y de esa forma, de cierto modo, te conviertes en su influencer, ¿no? De cierta forma, te conviertes tú en esa guía porque te conviertes en esta persona representativa a donde acuden para consejo, para guía, para consulta o simplemente para contar algo que no tiene ninguna relevancia quizás, ¿no? Sí. Pero para mí esa es la forma, digamos, que más ha cogido sentido en los años y la que yo más he utilizado a lo largo de mi camino, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Gaby. La verdad es que hay un término que mencionas que creo que bueno, luego lo vamos a desarrollar un poquito más, que es la parte de comprometerse. Exacto. Es conseguir esa parte, muy bien. Y Fernando, ¿qué nos puedes compartir tú acerca de estas estrategias que podemos seguir? Sí, parto de lo que dice Gaby de escuchar, me parece, quiero hablar de dos cosas en el ambiente, sobre todo de los líderes que a veces les toca influir en personas que tienen otro rango, que son sus jefes tal vez, que puede ser el dueño, que puede ser un propietario, alguien que tenga como completamente ningún poder. Son dos cosas. Primero, conocer a la audiencia, o sea, empaparse de la información, estar poniendo atención de qué les importa, qué palabras usan, qué es lo que realmente es el propósito de la persona, ¿sí? O sea, como para apalancar con esa información todo lo que hacemos hacia ellos, ¿sí? O sea, a veces queremos influir a todos desde el mismo lugar, sí, y eso es imposible. Tenemos que poner atención qué es lo que a esta persona le importa, qué es lo que esta persona quiere decir de sí misma y cómo uso esto para luego para influirlo, ¿sí? Y luego voy a usar un término que a alguna gente le tiene miedo, que es la política, ¿sí? La gente dice, o sea, no, si las empresas son empresas, no hay política. O sea, claro que hay política. En todos lados, en cualquier lugar donde hay poder, hay política, ¿sí? Y hay que aprender a tener una inteligencia organizacional, entender cómo funcionan las estructuras formales, por supuesto, que a veces es lo más fácil, pero también entender cómo funcionan las estructuras informales, ¿sí? ¿Quién se peleó con cuál? ¿Quién es enemigo a muerte de tal? ¿A quién no le dieron el puesto? ¿Sabes? Cuando a veces de repente te contratan para un puesto y sabes que tu enemigo número uno va a ser la persona a la que no le dieron el puesto y que te lo dieron a ti. ¿Sabes? Esa idea de política es que tú tienes que... Esa tiene que ser la persona a la que tú le pongas atención, a la que le des su lugar, a la que escuches, a la que primero te traigas a bordo de tu barco, ¿sí? Esta fragmentación que existe en todas las empresas, empezar a construir pequeños puentes entre los diferentes partes. Eso para mí es muy importante. ¿Cómo se logra eso? A través de estar escuchando, poniendo mucha atención al lenguaje no verbal, haciendo preguntas y tratar de entender el contexto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí me suena como que hay algo más. Y no digo que se vuelvan la chismosa del barrio, porque no ese va a ser ese mi consejo, pero sí poner atención, ¿sí? Y a veces el networking, o sea, que la gente le tiene miedo a cuando hay una oportunidad, sentarse a almorzar con alguien, invitar a un café a alguien, o mira, te tengo una pregunta, hacerlo. Okay. Hacerlo, porque eso sí que nos da información, inteligencia organizacional de una gran manera. Esos serían mis dos consejos. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué tal tú, Caro? Sí, pues es bastante curioso porque Gaby hablaba de, como digo, de la parte del compromiso. Creo, Fernando, pues que tú nos das un poco esos tips un poco más estructurados, como dices, de la inteligencia organizacional.
Y también hay un punto que me lo voy a quedar, Fernando, que, bueno, traducido a mi modo, porque cada uno lo pasamos por un filtro, todo lo que escuchamos, es que lo que no se mide no se controla. Entonces, al final, muchas veces, si tú tienes esa información, ¿no? Esa parte política o esa parte de estructura formal o informal, tienes muchas más posibilidades de influir en los demás porque sabes un poco cuál es el mapa por el que te estás moviendo. Entonces, bueno, la verdad es que me lo llevo esto conmigo, de ambos dos. Y yo, pues os comparto quizás desde un poco esa parte más, pues más de cercanía con las personas, independientemente de que tengamos autoridad en ellos o no. Casi siempre me ha funcionado muy bien lo que es la parte de la inteligencia emocional. Sabemos o habremos escuchado hablar de Daniel Goleman como líder, ¿no? En este tipo de terminología. Pero esa forma de entender al de enfrente desde la empatía, desde esa escucha que comentaba Gaby, de darles el tiempo y de entender qué necesitan, pero sobre todo qué están sintiendo. Yo tenía un jefe que me decía, pero ¿tú por qué haces tantas jornadas tan largas? Es que no entiendo, la gente entra en tu despacho y es que están 45 minutos sentados, pero exactamente que si ya estaba resuelto todo. Y yo siempre le decía, es que estamos invirtiendo, ¿sabes? Porque tú estás para dar ese tiempo, para poder crear esa escucha y entender, y al final es un poco como no poder salvar a todos los pececillos del mar, pero si consigo rescatar a 5, pues ya tengo 5, ¿no? Un poco más protegidos. Entonces, esa parte de empatía y escucha y conexión desde la parte emocional, creo que es una de las estrategias que justamente nos quitan esa barrera de lo que es la autoridad, ¿no? De quién eres o quién no eres. Y esos lazos emocionales que le permiten a esa persona saber que está ahí, pues como comentábamos antes, ¿no? Que luego al final no solamente compartimos temas personales, o sea, al revés, profesionales, sino también temas personales y cada vez más vamos recibiendo emociones más positivas que negativas. No sé si eso lo habéis vivido, ¿no? Lo que viene siendo una queja y una especie como de freno y barrera, cuando construimos bien la inteligencia emocional, logramos impulsar mucho más esa máquina hacia adelante y bueno, pues trabajar no tanto la autoridad, sino lo que pueda ser la influencia o el liderazgo de nosotros, en este caso, las personas que llevemos equipos o que queramos incluso liderar nuestro propio entorno más personal. Así que eso es lo que os puedo compartir yo. Y me quedan 5 minutos, así que creo que vamos bien de tiempo. Y sí que me gustaría, pues, que Fernando, por ejemplo, nos dijera qué cosa crees que es lo más importante que las personas que están con nosotros ahora en directo, aunque sabemos que después lo pueden ver en diferido porque lo dejamos grabado y lo subiremos también para que podáis consultarlo también en redes si queréis compartir. ¿Qué cosa crees que es la más importante que debe llevarse la persona que esté interesada en esta sesión de hoy? De hoy. Influir en otros, seguro que sí. Para mí, resumiendo algunos de los aportes que he querido hacer es, primero que todo, entender que es una habilidad, influir es una habilidad que se puede aprender. O sea, yo puedo volverme más influyente y eso lo vamos a lograr primero demostrándole a otros que estamos interesados en su bienestar, en beneficio, ganar, buscar ese servicio del que hablábamos. Luego, conocer a las otras personas, es decir, conocer a la audiencia. Y algo que creo que se me quedó en el tintero que quería mencionar es estar abierto a que te influyan. Si la persona no percibe que es o sea, both ways, que hay entrada y salida, claro, que es mutuo, claro, que yo puedo influirte, pero tú me vas a influir a mí, es un poco más difícil. Entonces, estar abierto a que te influyan es otro punto importante. Ok, muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que definitivamente cuanto más te humanizas, por decirlo así, a pesar de influir en otros, más fácil es que se permeabilice lo que tú quieres dar y lo que te están ofreciendo. Pues eso, es un both ways, ¿no? Es un doble camino de influencia. Muchísimas gracias, Fernando. Sí. Y Gaby, ¿qué podemos resumir de tu parte para que recuerden las personas hoy?
Gracias. Bueno, eso de los lazos emocionales sí, de todas maneras es importantísimo, ¿no? Porque es parte de, digamos, como dijo Fernando, de todas estas habilidades que un líder debe de tener. No solamente se trata de pedir que hagan cosas o tratar de llegar a metas y objetivos. Hay todo un camino, o sea, hay todo un camino en el medio que también hay que recorrer, hay que cuidar, ¿no es cierto? Hay que apapachar, ¿no? Hay que regar, ¿no? Pero justo cuando Fernando me invitó a participar de esta serie de charlas, unos días después me llegó justo un texto y como en esta vida nada es coincidencia, me lo traje hoy día para compartirlo con ustedes como mi frase de cierre, ¿no? Cuando tú eres un líder, tienes la influencia de liderar a las personas, valga la redundancia, hacia la grandeza o hacia la desesperación. Aquí yo quiero que cada uno de nosotros nos llevemos básicamente qué clase de líder queremos ser nosotros. Aquellos que llevamos a la gente a la grandeza, que sumamos a su crecimiento, incluido el nuestro propio, porque cuando el resto crece, nosotros también, o vamos a ser esa clase de líder que miramos al costado, ¿no? Esa sería mi reflexión, Caro. ¿Y la tuya? Muy bien. Pues la verdad que efectivamente, como nada llega a nuestras vidas para nada, todo tiene un propósito. Además de lo que es la parte de influir, que es lo que es el arte de influir en los demás, el tema de hoy, para mí, como hemos estado comentando, quizás porque soy más de acción, pero bueno, eso como son reflexiones en voz alta y como digo, cada uno se quedará con lo que le sirva. Para mí hay una frase que he visto pues bueno, en la búsqueda de este tema, que dice: un líder lleva a la gente desde donde están hasta donde nunca han estado. Para mí es pues ese inicio de acción, esa parte de osadía pero con conciencia, ese confiar, ese mirar para atrás, que no estás solo, ¿no? Que vienen, ese saber que si tú frenas los demás frenan, ¿no? O sea, todo ese movimiento que se puede generar y sobre todo hay una parte bonita que yo creo que las personas que nos hemos visto influidas por otros y que recordamos a lo mejor esas personas que nos han marcado, yo siempre digo que yo no estaría donde estoy si no hubiera conocido a las personas que he conocido. Entonces, al final me han elevado, ¿no? Y ese es un poco mi leitmotiv en cada día con los equipos, con las personas que conozco, el llevarles donde a mí me han llevado o donde yo no he estado, pero bueno, sé que es zona segura. Así que ese sería mi aporte para hoy. Como creo que vamos bien de tiempo, quería aprovechar para de nuevo volver a dar gracias a los influenciadores. A ver, estáis viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Gabriela Gadea, gerente general desde Lima. Tenéis los datos de contacto en pantalla si queréis entrar en contacto con ella o hacerle alguna pregunta. Fernando Cuevas desde Barcelona, BT360 Online, también psicólogo y dispuesto para contestar todas vuestras preguntas. Y yo, que en este caso pues he tenido la posibilidad de moderar esta sesión. Muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros y con todas las personas que nos han dedicado la tarde de hoy. Y ya adelantamos, tanto, no sé, Fernando como Gaby, si queréis compartir antes algo de presentar a nuestros siguientes ponentes. No, estaba poniendo atención si entraban algunas preguntas al chat, pero solo hay saludos y así que podemos seguir, creo. Okay. Igual aquí quedamos pendientes. Seguro que tenemos alguna reflexión posterior, pero bueno, mientras pasan estas reflexiones, hasta el 15 de septiembre va a haber 3 nuevos ponentes preparando un tema también muy apasionante que se llama optimismo inteligente versus positivismo tóxico. En este capítulo número 5 de 3x30 tendremos con nosotros a Laura Aldate desde Suiza, experta en inteligencia emocional y en la parte de emociones. Tenemos también a Marcos Martínez, psicólogo organizacional y coach y formador. Y tenemos desde Madrid, estará. Me llama mucho la atención lo de las ubicaciones, no sé si os habéis dado cuenta, pero bueno, esto es algo que para mí es muy poderoso. Y desde Londres estará Karen Ibarra,
Ella es experta en todo lo que es el autocuidado, el self-care, pero también viene del mundo de recursos humanos. Entonces, bueno, conoce también bastante todos los temas que vamos tocando. 15 de septiembre a las 6:30, como cada 2 semanas, tenemos una cita con todos vosotros. Y nada más por mi parte, muchísimas gracias. Encantada de seguir con esta serie de 3x30 y nos vemos el día 15. Nos vemos pronto y gracias a todos. Saludos a Fuerteventura, a Málaga, a Bolivia, que nos han mandado así mensajes y saludos directos. Mil gracias a todos por participar. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Muy bien, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao. Chao.